Hoy vamos a ver en este pequeño taller un ejemplo de cómo podemos hacer para importar y exportar información en formato CSV. Y van a ver que ahí les dejo tips para si lo quieren, por ejemplo, exportar o importar en otro formato que no sea CSV, por ejemplo. También ya les voy a dar una idea de cómo pueden hacerlo. Vamos a hacer este taller ya que en el canal hay cómo hacer un reporte en formato de Excel con OpenPy XL, y hay varios que me han preguntado cómo pueden exportar o importar data, etcétera, de archivos ya sea de Excel o CSV. Si quieren archivos de Excel, ya va a haber un video dedicado a ello. Primero voy a empezar por CSV, que es como lo más común cuando tenemos un archivo que tiene bastante información que necesitamos importar a nuestro modelo, o es uno de los formatos también más comunes cuando se exportan información y luego se quieren volver a meter y tiene que agregarse esa opción en el sistema, etcétera. Así que vamos a ver hoy día este pequeño taller. Vamos a ver este ejemplo y voy a enseñarles dos maneras en las que ustedes pueden importar y dos maneras en las que ustedes pueden exportar. Van a ver que no son nada complicadas, una es más sencilla que la otra. Ya les adelanto que una va a ser netamente sin una librería externa de Django, por ejemplo. Va a ser netamente con Python. Y la otra forma sí va a ser con una librería como tal, que ya la he mencionado aquí en el canal, pero varios me han preguntado que cómo podía hacerse con esa librería, así que la estoy tomando también de ejemplo. Primero voy a mostrarles qué es este proyecto que tenemos aquí. Es un proyecto demasiado pequeño. Solo hay una aplicación que se llama Core, donde hay un modelo que se llama Autor. Este modelo es simplemente sencillo, tiene nombre, apellido, nacionalidad, descripción, un estado y la fecha de creación. Nada más. Tiene su clase meta y su método str, lo que es algo muy básico para un modelo. Luego, este modelo es el que yo voy a utilizar como ejemplo para importar data y para exportar data. No tengo nada más aquí en mi proyecto que se llama CSV Example, que ya voy a dejarles en la descripción el link del repositorio donde va a estar ubicado y donde lo pueden encontrar el código, etc. Ahora, este modelo es el que yo voy a utilizar, así que voy a hacer la migración. Como ven en mi archivo de configuración, voy a utilizar una base de datos SQLite 3, pero ustedes pueden utilizar la base de datos que deseen. Yo, para el ejemplo y para no demorarme y liarme mucho con ello, pues voy a utilizar SQLite 3, que no hay ningún problema. Ya añadí mi aplicación y no tengo nada extraño por aquí, nada diferente. Entonces voy a comenzar a hacer la ejecución de el sistema como tal. Voy a empezar a hacer la migración a la base de datos para que se cree, etcétera. Entonces vamos a ejecutar el comando python manage migrate, porque el make migration ya lo hice, así que simplemente migramos. Y ya tenemos aquí que se ha creado la base de datos. Aquí, como ven, db.sqlite3. Voy a abrirla. Yo utilizo para estas bases de datos DB Browser for SQLite. Así que voy a abrir la base de datos y, como ven, aquí está completamente vacía. Aquí tenemos el modelo Core Autor, que está completamente vacío. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo que llenar primero de datos esta tabla. Para ello, yo tengo un archivo, que de esto ya hay un video o dos, creo, en el canal. Es un script que me genera información random para llenar un modelo en específico. Entonces voy a decirle que quiero 4000 registros y ahora voy a ejecutar simplemente el script population.py. Este script igual va a estar en el repositorio por si ustedes quieren verlo. Por si alguien no había visto ese video, les voy a dar un tour rápido. Tenemos vocales y tenemos las consonantes, y lo que hago es simplemente generar cadenas aleatorias, decidiendo un random entre vocal y consonante para definir una cadena random totalmente. No va a tener ningún sentido, simplemente la va a generar. Generamos un número random. ¿Para qué? Este número random, como ven, es para generar el tamaño de la cadena, ya que esta cadena se genera en un rango determinado. Simplemente es un random que genera la cadena y genera una cadena para cada atributo que deseo agregar. En este caso, nombre, apellido, descripción y nacionalidad, que son los campos que tiene mi modelo de tipo cadena. ¿Por qué? Porque la ID se autogenera, el estado también tiene por defecto y la fecha de creación se crea solita. Por eso.
y simplemente aquí inicio un contador para simplemente visualizar cuándo empezó, cuándo terminó. Y aquí este generate author, que es este de aquí, le indico cuántos registros quiero. Por eso recibe la cantidad y hace un for, genera la instancia y la registra directamente pues en la base de datos. Ahora, si quieren hacerlo, por ejemplo, de forma más rápida, aquí, por ejemplo, podrían, en vez de hacer de esta forma, utilizar un bulk create, que sería lo más rápido. Simplemente aquí vamos a hacer un author y aquí simplemente vamos a dejarlo de esta forma, por ejemplo, aprovechando para que vean cómo esto sería mucho más rápido y mucho más óptimo hacerlo de esta forma. Y aquí simplemente un bulk create y le voy a pasar aquí authors igual vacío, y aquí le voy a pasar solo la cadena, la lista de datos. Listo. Y listo, con esto aquí simplemente vamos a hacer authors.append. Uno aquí y otro aquí. Listo. Y ya estaría con un bulk create. Ambas formas funcionan. Con el bulk create es mucho más rápido. Y igual lo va a registrar. Es básicamente lo que hace este script. Entonces ahora simplemente voy a hacer Python population.py para ejecutarlo y listo, ya tengo los 4000 registros. Como ven, no se demoró nada. Si yo voy a mi base de datos, voy a refrescar y van a ver que aquí tengo los 4000 registros. No sé si esto puedo hacerle zoom. Ahí se puede ver. Y aquí tenemos ya los registros, que son 4000 exactamente. Miren, ve, 4000 registros, y lo acabamos de crear en un instante. Una vez que tenemos esto, ya vamos a ver que ya tenemos la información, y ahora vamos con el primer método. Y ahora vamos con el primer método, exportar la información. Porque ya tengo la información y ahora vamos, ¿qué pasa si yo quiero exportar esta información como un archivo de CSV o separado por comas? Lo primero es que yo voy a crearme aquí una función que se llama export CSV. Voy a desactivar Copilot, si no me va a estar molestando. Listo. Aquí recibe request y listo. Listo. Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Miren, voy a traerme de core.models import mi modelo. Y aquí yo voy a definir mi consulta. Query set igual a author.objects.all. Listo, ya tengo mi consulta. Y ahora, ¿qué más voy a hacer? Luego de hacer mi consulta, voy a definirme algo que se llama options. ¿Y qué voy a colocar en las opciones? Que básicamente ya van a ver para qué lo voy a utilizar. Voy a hacer lo siguiente: author. Punto, que es el modelo, y voy a traerme su atributo meta. Dentro del atributo meta yo tengo ciertas cosas que quiero, que son los campos que va a tener como tal. Entonces yo voy a decirle fields va a ser igual a options. Punto, y aquí simplemente yo tendría que hacer una lista, así que voy a cambiar esto a una lista en la que diga field.name para fill in options .fields, de esta forma. Esto de aquí, ¿qué me va a dar? Los campos que tiene este modelo, porque esos campos están dentro del atributo meta de todo modelo que existe. Listo, ya tengo los campos. Luego de obtener los campos, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues como ya tengo los campos, yo voy a definirme mi writer, que va a ser simplemente el que va a comenzar a escribir dentro de mi archivo CSV. Para ello hay que saber que dentro de Python ya hay una librería que se llama CSV, y ella tiene un writer que simplemente lo puedo invocar de esta forma. Y a este writer tengo que pasarle, ¿qué cosa? Una respuesta que yo ya tengo que ir armando. Por ello es que yo aquí, por ejemplo, una vez he definido esto, yo aquí tendría que comenzar a build response, por ejemplo. Entonces aquí vamos a construir la respuesta. Response va a ser igual a HTTP response, porque vamos a responder de forma de HTTP, y le vamos a decir que el content type
va a ser igual a text barra CSV. Este HTTP response, que es el HTTP response de toda la vida de Django, lo voy a importar de django.http import http response. Ya lo tengo. Y ahora voy a decirle response. Y aquí content disposition. Aquí es disposition. Así. Igual attachment. Attachment. Y aquí file name igual authors.csv. De esta forma. Esta respuesta es la que se le voy a pasar a quién. Aquí al definir, a ver, este es el writer. Aquí le envío el response. Listo. Una vez que yo he definido qué cosa. Primero he definido aquí la query. Obtenemos los campos getFields del modelo. Una vez que tenemos esta información, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Con mi writer ya definido, voy a comenzar a escribirle qué cosa. Cada uno de los valores que tiene la consulta. Entonces, antes de empezar a escribir los valores de la consulta, yo tengo que escribir la cabecera, porque voy a definir mi archivo CSV con su cabecera. Entonces yo diría writer.write row para que me escriba una fila, y aquí le voy a pasar una lista. ¿Una lista de qué? Si recuerdan, o bueno, no sé si lo sabrán, pero ya se los menciono, existe un campo llamado o una función llamada getField que tiene este atributo meta. Este método getField lo que hace es que le envías un campo en cadena, por ejemplo, le envío nombre, le envío un ID, etcétera, y lo que va a hacer es traerme lo que yo decida traer de ese objeto o de ese campo del modelo. Yo le envío una cadena, él busca si es que en el modelo existe y me trae lo que yo le pida. Entonces yo digo option.getField y le voy a pasar el campo. Este campo, ¿de dónde lo voy a traer? Pues como aquí estoy sacando una lista, puedo hacer para campo en los campos que ya obtuve aquí. Entonces aquí le voy a pasar el campo. Y esto me va a devolver si es que existe o no el campo. Y de ese objeto voy a traer el verbose name de esta forma. Una vez que hice esto, este writer, aquí escribí la cabecera. Esto de aquí es el header. Esto de aquí es writing header. Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a escribir la data. Escribiendo data. ¿Cómo escribimos la data? Para cada objeto, vamos a ponerle obj para que object ya está reservado. ¿En dónde? En la consulta. Para cada uno de los objetos voy a hacer otra vez un writer.writeRow, pero en este caso voy a comenzar a traer cada uno de los atributos de ese objeto. Entonces aquí lo que yo tengo que pasarle es este objeto, pero tengo que pasarle la información. Recordemos que cuando utilizamos el ORM de Django, lo que traemos es cada uno de los registros de la base de datos y se colocan en una instancia del objeto que hace referencia al modelo al cual pertenece. Si es un objeto, aquí yo puedo también utilizar una lista. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Utilizar el método getAtributo. ¿Para qué? Para traer el atributo. ¿Qué atributo? El atributo que indique mi campo. ¿Qué campo? Pues aquí simplemente para field in fields. De los campos que sé que tiene mi modelo, traigo cada uno y cada uno obtengo el atributo de cada uno de los objetos de mi consulta. Y todo esto simplemente al final voy a hacer un return response. Esta respuesta de aquí que construí.
Y aquí tendría la forma de exportar de forma, entre comillas, nativa con Django de cualquier modelo que yo desee. Aquí puede esto puede ser una función. Yo puedo enviarle la query set o puedo enviarle el modelo, por ejemplo, y que lo haga. Ya dependería, pero vamos a probar esto. Para probarlo voy a abrir mi archivo de rutas. Voy a traerme de core.views import export CSV. Creamos una ruta, vamos a crear la ruta raíz, export CSV y ya está. Entonces ya tendría esta información. Ahora voy a iniciar mi servidor. Voy a abrir una pestaña. Vamos a traer una pestaña aquí. Y vamos a exportar y vamos a llamar a esa ruta para que nos exporte. Entonces vamos a ir aquí, localhost 8000. Y como ven ya nos está exportando. Entonces aquí vamos a guardarlo como ejemplo, por ejemplo, .cxv. Aquí lo tengo. Voy a abrirlo. Vamos a abrirlo y aquí utilizo LibreOffice porque, bueno, estoy en Linux. Y aquí miren lo que tengo. Todos mis 4000 registros exportados de forma correcta. Ya lo tenemos junto con su cabecera. ID, nombre, last name, nacionalidad, descripción, estado y fecha de creación. Ahí yo ya tendría la forma de exportarlo. Parece complicado, pero es simplemente conocer algunos atributos que tienen todos los modelos. Por esto es un taller y no es un tutorial dentro del curso. Entonces, este es el primer método para exportar en forma de CSV. Aquí ya tengo exportada todos los registros de ese modelo. Repasemos rápido. La consulta. Obtenemos el atributo meta del modelo. ¿Por qué? Porque en el atributo meta están definidos los campos que va a tener o que tiene este modelo. ¿Cuáles son los campos? Estos de aquí. Listo. Obtenemos los campos. Aquí simplemente creamos una lista para cada campo en options.fields, que es este de aquí. Y de cada uno traemos el nombre porque queremos la cadena. Y esto se forma una lista de cadenas, que básicamente sería algo así. ID, name, last name, etc. Así sería. Ahora, aquí construimos la respuesta. ¿Por qué construimos la respuesta? Porque necesitamos enviarle un contenido al writer que está creándose con el CSV. Es decir, donde se va a estar guardando este archivo de aquí. Se la enviamos y recordemos que estamos utilizando la librería nativa de Python, que es de CSV. Por eso simplemente es import CSV. Y hacemos writer.writeRaw. ¿Por qué? Porque aquí estamos escribiendo simplemente una columna. ¿Qué columna vamos a escribir? La columna de la cabecera. Que aprovechando que ya tengo esto aquí, esta de aquí es la que escribimos. ¿Y cómo la escribimos? Pues recuerden que yo tengo los campos aquí. Simplemente traigo cada nombre de él. Por ejemplo, hacemos esto. O si ustedes lo desean, pueden directamente colocar fields. Pero aquí hacemos este ciclo por el verbose name. ¿Por qué? Fíjense que aquí, y les voy a explicar esto, dice ID, name, last name, nationality, description, etc. Lo que pasa es que cada campo, cada uno de estos, tiene aquí algo que se llama verbose name. Y nosotros podemos ponerle cualquier nombre. Este de aquí es el que estamos trayendo aquí, que por defecto coloca el mismo nombre del campo si es que nosotros no lo definimos explícitamente. Por eso es que lo está tomando tal cual y está tomando estos de aquí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Traemos el verbose name. Luego de esto,
y ya escrita la cabecera, porque aquí si no quieren el web.net directamente utilizan esto, no hay ningún problema. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a escribir la información. Como esto de aquí es una lista del ORM de Django, es una lista de objetos que tiene cada objeto un registro de la base de datos de este modelo, pues simplemente lo que hacemos es, para cada uno traemos el atributo que hace referencia a cada uno de los campos que obtuvimos anteriormente. Y ese valor lo convertimos para cada uno de los campos y lo vamos escribiendo fila por fila en nuestro CSV. Y finalmente lo vamos a responder. De esta forma es como estamos exportando este CSV. Igual si tienen alguna duda o pregunta, etcétera, la pueden dejar en los comentarios, no hay ningún problema. Y aquí ya vimos la primera forma de exportar. Entonces ahora, para no pasar a la librería, sigamos con lo nativo. Vamos a importar un CSV. Def import CSV. Request y listo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Necesito, en este caso, importar. Para eso necesito tener mi base de datos vacía o recuerden que aquí lo que sacamos también son IDs. Si ustedes no quieren importar los ID, pues borran el ID de su CSV y solamente colocan lo que quieren. Pero yo lo voy a importar con todo. Supongamos que tengo mi tabla vacía, así, vacía tal cual. ¿Y cómo voy a vaciar todo esto? Pues yo podría hacer simplemente una consulta y borrar absolutamente todo. Por ejemplo, ejecutar SQL, por ejemplo. Entonces yo necesito primero tener mi base de datos vacía. ¿Saben qué voy a hacer? Simplemente voy a borrarla. Esperen para cerrarla de aquí. La cerramos de aquí. Voy a migrar otra vez. Vamos a dejar esto aquí. Listo. Ya tengo mi base de datos completamente vacía y nueva. Y listo. Miren, Raw Data Core. Listo. Bueno, pero yo tengo mi archivo. Recuerden que lo guardé, que está example.csv. Voy a copiarlo dentro de mi proyecto. Aquí. Porque lo voy a utilizar para volver a colocar esa información en mi base de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para importar vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a definir una variable authors que va a ser una lista. Y voy a decir with open. Y aquí voy a colocarle el archivo example.csv. Coma. Y le voy a decir que se pueda leer como CSV file. Y le voy a decir qué cosa. Data es igual. Le voy a convertir en lista. ¿Qué cosa? CSV.reader. Porque voy a leer. ¿Qué cosa voy a leer? Este archivo que acabo de abrir, que le puse de nombre CSV file como variable, y le voy a decir que está delimiter por las comas, porque recuerden que el CSV se puede delimitar de varias formas. En este caso está delimitado por comas, que es la forma por defecto. Y ahora simplemente voy a hacer para cada row en data y voy a hacer esto. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Esto de aquí, lo único que estoy haciendo es haciendo que no tome la cabecera, porque la posición 0 tiene la cabecera. Recuerden que la posición 0, vamos a abrir nuestro archivo. La posición 0 es esta. Name, este de aquí. Name, last name, nationality, description, etc. Esa es la posición 0. Entonces lo que yo quiero es esta cabecera no tomarla. Pero aquí noto algo raro y es que este example no es el archivo que yo quiero. Aquí hay... No, este no es. Este es con el que estuve probando, así que este archivo no es. El archivo le pusimos por nombre ejemplos.csv. Ahora sí. Vamos a abrir ejemplo. Y este es nuestro archivo. Tenemos esta cabecera que es la posición 0 porque es la primera. Y yo quiero omitirla.
ya que abrimos y aquí estamos leyendo el archivo. ¿Y qué va a leer? Pues lo que va a leer es fila por fila. Fila por fila va a comenzar a leerlo. Así lo va a leer. La posición 0 va a ser la cabecera. Esta va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, etc. Entonces por eso tomo a partir de la primera. Porque la última, o bueno, en este caso la primera, por eso tomo a partir del número 1, que es la posición 2. Porque la posición 0, que es la primera, no me interesa porque ahí está la cabecera. ¿Y qué voy a hacer? Authors .append. ¿Y qué voy a colocar aquí? La instancia de autor. ¿Con qué? ¿Con qué valores creen? Pues el ID, porque mi archivo tiene ID. Row, posición 0. El nombre, row, posición 1. El apellido, row, posición 2. La nacionalidad, nationality, row, posición 3. ¿Qué más? La descripción, row, posición 4. Tenemos el estado, row, posición 5. Y finalmente la fecha de creación, row, posición 6. Listo. Y aquí tendría mis instancias. ¿Por qué creo instancias? Porque como voy a registrarlas, pues simplemente ahora yo preguntaría, una vez que creé todas las instancias, si el tamaño de authors es mayor a 0, pues simplemente author.objects.bulkCreate y le paso authors. Y luego simplemente retorno un return http response. Y aquí simplemente voy a poner successfully import. Listo. Y ahí tendría la forma de importar. Ahora vamos a probarlo, a ver si funciona, sale error, no sabemos. Entonces voy a agregar esta vista a mi archivo de rutas. Vamos a hacer la nueva ruta, este es import y aquí vamos a colocarle import. Listo. Entonces vamos a ir a la pestaña y vamos a colocar aquí barra import. Y una vez que haga yo enter en mi base de datos, que la tengo aquí, que está vacía, tienen que aparecer todos. Primero tengo que iniciar el servidor. Listo, vamos a hacerle enter. Y en este caso nos sale que no se encuentra example.csv, porque nuestro archivo se llama ejemplo.csv, que es este de aquí. Ahora sí, vamos a verificar para que me crean. Recargamos, no hay nada. Enter, supuestamente ya lo hizo. Vamos a DB Browser, recargamos y ahí están. Todos los 4000 registros de antes los volvemos a tener y se han importado de forma correcta y sin ningún problema. No hicimos mucha cosa más que abrir y utilizar CSV, que viene por defecto con Python, para realizar la exportación y la importación. Entonces aquí lo hemos hecho de forma pues sencilla. No hemos hecho mucha cosa. No hemos complicado mucho el código. La importación, como ven, es mucho más sencilla que la exportación. La exportación es un tanto abstracta, pero en la importación ya podemos ver claramente más o menos qué es lo que está haciendo. Y ya si han seguido el tutorial, pues pueden ver por qué coloco row 0, 1, 2, 3, 4, etc. Utilizamos la buena práctica de hacer un bulk create y no estar agregando cada instancia generada a la vez, sino todas de golpe, etc. Hasta aquí import y export de CSV, pero todo nativo, sin haber instalado ninguna librería externa más que Django, utilizando lo que trae Python como tal. Ahora vamos a hacer este mismo ejemplo, pero utilizando una librería. Y van a ver que es mucho más fácil de lo que habíamos hecho hasta ahora.
Así que vamos a proceder a hacer eso. Bien, para hacer la importación y exportación con librería, vamos a utilizar una librería muy conocida que se llama Django Import Export, que ya la he mencionado antes en el canal. Esta librería, como ya sabrán, permite importar y exportar información en diversos formatos a través del sitio de administración de Django. Pero para este caso no voy a utilizar el sitio de administración de Django, sino lo voy a hacer en una vista tal cual como hicimos los ejemplos anteriores. Varios me habrían preguntado cómo se podría hacer, si es que habría alguna forma, etcétera, y la verdad es que sí es posible. En su documentación menciona cómo podemos hacer todo esto. Para empezar a importar y exportar data con Django Import Export, primero tenemos que instalar la librería. Entonces, vamos a hacer pip install Django Import Export. Una vez instalada, tenemos que añadirla a nuestro archivo de configuración. Settings, Import Export. Listo. Y una vez hecho esto, tenemos que conocer ciertas cosas. Primero es que vamos a hacer esto de aquí. Pero vamos a colocar y vamos a hacer esto aquí. Listo. Y vamos a colocar esto de aquí, que esto es export. A ver, este es native export CSV. Y ahora vamos a hacer un import export library. Listo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para entender qué podemos o cómo podemos hacer o cómo funciona Import Export, si es primera vez que la conoces, hay que saber que Import Export se apoya de lo que le llama los resources, que no son más que una especie de forms. Así es que has visto Django y has visto los forms, una especie de form, o si has visto Django REST Framework, una especie de serializer, cualquiera sea el caso, en la que le especificamos el modelo y va a heredar de resource.modelResource. No es más que una formalidad que él utiliza para definir ciertas cosas internamente. Por ejemplo, definirle campos externos, campos que ustedes quieran, si no quieren todos los campos, etc. Ya que por defecto él va a exportar e importar todos los campos tal cual los tiene definidos el modelo. Y que internamente hace algo parecido a lo que hacíamos aquí para obtener los campos y para escribir la data. Por eso es que primero les hice esta forma. Y ahora, para ello, nosotros tendríamos que primero crear nuestro resource para nuestro modelo para poder nosotros pues exportar la data. Pueden crearlo de esta forma creando una clase, etc. Sin embargo, dentro de Import Export existe algo llamado así. Miren, vamos a quitar render porque no lo utilizo. Vamos a ver. De Import Export vamos a traer resource. ¿Y qué vamos a colocar ahí? Primero es que voy a crear mi auto resource. Resource. ¿Y cómo lo voy a crear? Pues resource, que es el archivo, tiene algo llamado model resource factory. Este método de aquí, esta función, lo que hace es crear un resource dinámico para un modelo en específico o que nosotros le enviemos. Funciona de la misma forma que el Model Form Factory, que ya lo hemos visto en algún video. Y aquí lo que tenemos que especificarle es el modelo. Y de este vamos a crearnos una instancia, porque esto retorna una clase. Y de la clase vamos a retornar una instancia de ella. Por eso estos corchetes al final. O estas paréntesis al final. Luego de esto, como estamos exportando, vamos a crearnos la dataset. Y no va a ser otra cosa que autoresource.export. De esta forma.
Y básicamente aquí ya hemos terminado. ¿Por qué? Porque lo siguiente es definir un response, que como ya sabrán es un HTTP response al que le vamos a enviar la información, que es dataset.csv. Y le vamos a decir que el tipo de contenido, content type, va a ser igual a text/csv. Response, ¿qué cosa? Content disposition igual attachment, y aquí el nombre file name igual, por ejemplo, autor library.csv. Return response. Listo. Y con esto tendremos la exportación utilizando Django Import Export. ¿Quieren comprobarlo? Pues vamos a ir aquí. Vamos a ver si iniciamos. Vamos a iniciar el servidor. Listo. Recuerden que yo tengo la data aquí. Miren, ve. Aquí están los 4000. Entonces vamos a irnos a la raíz, que es la vista y la ruta que tengo definida para ese método. Y ya me sale para exportar authorlibrary.csv. Lo guardo y lo voy a abrir. Aceptamos y miren que tengo aquí. He exportado en CSV sin problemas todos los registros que tenía. Y les mencioné al inicio del video que les iba a dar una pista de cómo exportarlo en otro formato, no solo en CSV. Pues aquí viene el dato. Que yo puedo exportar esta información no solo en CSV. Si yo quiero la puedo traer en JSON. Y aquí ponerle text JSON. Y aquí JSON. Y miren qué va a pasar ahora. El servidor ya se reinició. Vamos a recargar. Authorlibrary.json. Lo voy a guardar. Voy a abrirlo, que lo tengo. Vamos a abrir una nueva ventana en descargas. Authorlibrary.json. Y vamos a abrirlo con otra aplicación. Voy a abrirlo con Visual Studio Code. A ver. Quiero que se vea todo el JSON como tal. Así que vamos a ver si es que lo abre, y si no, lo importamos directamente aquí. Vamos a ver. Si no, vamos a añadirlo aquí. Descargas. Aquí está. Claro. Voy simplemente entonces a copiar este aquí para poder hacer lo siguiente. Esto. Ah, no, este es el CSV. Me equivoqué. Tú no. Lo que yo quiero hacer es traerme este, el JSON. Listo. Aquí lo tenemos el JSON. Y miren, ya está como JSON toda la información, los 4000 registros. Y que no quieren JSON, que quieren otro formato, por ejemplo, YAML. Si no me equivoco es YAML y no YML. Vamos a probar. Estamos aquí para probar. Ahí está. Guardamos. Y vamos a abrirlo. Vamos a traerlo. YAML. Vamos a Visual Studio Code. .yaml. Y también lo tenemos ahí. Todos los formatos que estoy sacando, incluido XLS. 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 El servidor ya se reinició. XLS. Guardamos. Abrimos. Y también está. ¿Por qué puedo hacer todo esto de forma dinámica y tan sencilla, etcétera? No es exactamente el Django Import Export el que hace la magia. Lo que pasa es que puedo hacer todo esto porque Django Import Export por debajo utiliza algo llamado, utiliza por detrás tablib, una librería creada con licencia MIT
y que permite crear datasets tabulares y permite crear una variedad inmensa y con una facilidad bastante grande. ¿Qué facilidad? La facilidad que estamos viendo aquí, que con solo cambiar la extensión que va a tener, entre comillas, pues me permite exportarlo en diferentes formatos. Y es que tablib, como lo ven aquí, cuando queremos exportarlo, nos puede exportar de la forma que nosotros deseemos, como CSV, como JSON, como YAML, como Excel, también como data frame de pandas, etc. Y también se utiliza para importar la data. Y también lo utiliza Django Import Export. Y como lo sé, no necesito ir al código fuente, porque si yo sigo bajando aquí, van a ver que cuando llegan a la parte de aquí, por ejemplo, aquí a Import Data, van a ver que aquí dice lo siguiente: Import tablib. Y lo que hacen es crear un dataset de tablib para importar la data. Y obviamente si la utilizas para importar, pues también la vas a utilizar para exportar, porque permite esa facilidad y esa variedad que la estamos viendo en este momento. Así que esa es una de las magias que está por detrás de esta librería llamada Django Import Export, y es lo que me permite hacer todo esto de forma tan rápida, tan sencilla, etc. Entonces esta es la forma para exportar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar con Django Import Export. Para ello yo necesito que mi base de datos pues esté vacía. Entonces vamos a cerrar la base de datos y voy a hacer algo drástico, pero que me gusta hacer. Le digo chao. Aquí le digo migrate. Aquí le digo nada. Y listo. Ya tengo la base de datos completamente vacía. Sé que puedo hacer con SQL, pero me gusta hacer esto porque es como bastante drástico de yo tengo el poder. Pero bueno. Ahora vamos a hacer esto de esta forma. Esto de aquí ya saben que es Native Import CSV. Y aquí vamos a hacerlo con Import Export Library. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, va a ser bien sencillo. Voy a decirle with open y voy a decirle el archivo example ejemplo.csv, el que tengo aquí, ejemplo.csv. Es lo mismo que yo hice aquí. Voy a colocar esta misma línea exactamente, miren. Le digo que va a ser como lectura, como CSV file. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que importar tablib. Voy a importarlo aquí, porque no lo utilizo en otro lado. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Primero voy a crearme mi resource. Autor resource va a ser igual a resource.model resource factory model igual a autor, y ya me creé mi resource. Luego del resource tengo que crearme el dataset, que va a ser igual a tablib.dataset. Le voy a pasar los headers, que son las cabeceras, y aquí field.name para field in author.meta.fields. ¿Y qué más le voy a decir? Pues que aquí voy a decirle .load, le voy a decir cárgame el archivo que estoy abriendo, este de aquí. Una vez que hice esto, voy a decirle resultado, va a ser igual a authorResource.importData dataset, y aquí tengo que decirle dry run igual a false. Return HTTP response, y lo que habíamos colocado siempre es successfully import. Ahora, si ustedes quieren, aquí puede salirle errores. ¿Cómo pueden validarlo?
pueden poner aquí con esto en true si result punto has errors. Por ejemplo, aquí mandan el error, etcétera. Pero si no, pues lo que hacen es definir if not, por ejemplo, o directamente pueden hacer esto. Bueno, aquí no se puede. Si no, aquí simplemente hacen auto-resource.import data dataset, try run igual a false y la va a importar. Así de sencillo. Entonces vamos a probar si es que esto de aquí funciona. Tengo mi base de datos aquí abierta con nada de información. Voy a iniciar el servidor. Listo, y entonces tengo que ir aquí a import. Cuando yo haga enter tiene que importarse la data. Y aquí me sale el error. Dice que no tiene atributo model resource factory. Ok, ya sé por qué sale línea 79. Aquí, porque es resource, no resource. No resources, es resource. Enter y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a verificar el servidor. Ahí está, listo. Nos sale que se ha importado sin problemas. Entonces si yo recargo aquí, tienen que estar mis 4000 registros y efectivamente aquí están mis 4000 registros. Lo he importado de forma muy sencilla en pocas líneas, pero ya saben que hay por detrás. Por detrás está tablib. Por detrás de Django Import Export, que te hace su cierta magia, está tablib. Como ven, es mucho más sencillo utilizando Django Import Export y es mucho mejor conocer que se puede hacer de forma nativa. Se puede hacer con Django Import Export y que además Django Import Export utiliza tablib. Si tienes toda esta información, te da mucha variedad y mucho background para que tú lo puedas hacer tus funciones de importar o exportar en diferentes formatos, conociendo lo potente que es tablib y cómo lo han combinado con Django Import Export. Entonces aquí también tienes muchas más cosas, etcétera, y así es como funciona como tal Django Import Export. Es decir, esa es la magia por detrás. Así que espero que este taller te haya servido de ayuda, que hayas aprendido un poco cómo realizar todo este tipo de cosas, etcétera. Ya viste que una de las opciones para exportar en un Excel sin necesidad de tener ningún formato es con Django Import Export, por ejemplo, pero también ya hay en el canal formas para hacerlo con un formato en específico, etcétera, para que crees tu reporte bonito de Excel. Así que si tienen alguna duda o pregunta, la pueden dejar en los comentarios por redes sociales, por la página web del canal, por donde usted desea, por correo electrónico, etcétera. Y espero el video les haya gustado. Así que los veo en el próximo taller o en el próximo video que haga dentro del canal.